Bienvenidos a Empresas de Futuro, una serie de entrevistas que pretenden inspirar y ampliar el campo de posibilidades para empresas que quieren liderar el cambio. Porque como dijo el visionario escritor William Gibson, el futuro ha llegado, solo que todavía no está distribuido de manera uniforme. Mi nombre es Marian Sancal y espero que esto te ayude a encontrar la pieza del puzzle que estás construyendo. Juntos lo haremos posible. ¡Comenzamos! Bueno, María Jesús, muchísimas gracias por estar hoy aquí y compartir tu historia, tus vivencias y tu visión con todos nosotros. Y bueno, para mí es súper especial empezar el año con esta entrevista contigo porque además nos unen muchas cosas. Entonces, bueno, darte de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Yo sobre ti, lo único que puedo decir es que me pareces un ser humano maravilloso y espectacular y que me siento muy afortunada de tenerte en mi camino. Y bueno, más allá de eso, me gustaría darte paso para que nos cuentes primero pues quién es María Jesús y un poco sobre tu empresa. ¿Qué hacéis en tu empresa? Muy bien, pues nada, yo darte también a ti las gracias por estar ahí dentro de mi círculo, que me encanta teneros y nada, encantada también de estar. A ver, yo soy María Jesús Morales, dirijo una empresa aquí en Laredo, una empresa de limpieza y venta de productos. Y bueno, mi camino empezó ya en el 2003, empecé mi empresa con una socia por motivos personales, lo primero, porque necesitaba un poco gestionar mi tiempo. Y por motivos profesionales, porque yo trabajaba en una empresa de limpieza y veía que había muchísimas carencias y sobre todo veía que el modelo de empresa que a mí me gestionaba no me aportaba nada. No, y eso que siempre he sido una persona muy implicada en mis trabajos y no me aportaba, con lo cual decidí empezar un camino yo sola, pero bueno, se subió al carro una amiga y empezamos las dos una empresa de limpieza en el 2003. Esa empresa llegó a tener 10 trabajadores en el 2014, éramos 10 personas y también en ese recorrido, yo es que soy un poco extraña, nos dimos cuenta que las dos socias teníamos también una visión totalmente diferente a la hora de desarrollar las empresas. Entonces, pues bueno, cada una repartimos nuestra empresa, nos quedamos con 5 trabajadores cada una y con la mitad de los clientes. Ella partió con su empresa y yo partí con la mía. Y entonces, bueno, pues el tiempo sí que me ha dado, eso fue en el 2014, en octubre del 2014 planteamos el dividirla y yo salí en enero del 2015 con la empresa, no, miento, en octubre salí y se planteó en agosto. Fue muy rápido, muy sin problemas y la verdad es que el tiempo me ha dado el gusto de decir que bueno, pues que yo he crecido de una forma diferente. No es mejor ni peor, diferente. Y que la visión que yo tengo de lo que quiero en mi empresa, pues me va dando muy buenos resultados. Qué bien, qué interesante, ¿no? O sea que, claro, realmente tú partías de trabajar en una empresa, ¿no? Como trabajadora de limpieza, Sí. El ver cosas que se podían hacer de otra manera, ¿no? Que se podía mejorar, que había ciertas incongruencias o cosas que chocaban con tu visión, te llevan en un momento dado a plantearte montar tu propia empresa con esa visión, ¿no? Y cómo incluso llega un momento en el que junto con tu socia, ¿no? Te das cuenta de que igual, no sé si es que veías que en un momento dado caminabais o su visión era caminar un poco parecido a la empresa anterior, ¿no? Y ahí decide romper y empezar
en 2014, ¿no? Finales, principios de Ujú. 2015, digamos ya tú sola con tu visión, ¿no? Y con tu empresa. Y decías que empezaste en ese momento con 5 trabajadores, ¿no? Y Sí. desde 2015 a 2021, con pandemia de por medio, ¿cuántas personas formáis parte de la empresa? Pues ahora mismo somos 21. Más el crecimiento, podríamos ser más, ¿eh? En tiempos de pandemia podríamos haber crecido muchísimo más. ¿Qué pasa? Que nosotros entendemos que el crecer tienes que tener unas características. Lo primero, tienes que contar con personal formado. Eso es inviable. Tienes que formarles, tienes que dedicarles un tiempo. Que esta misma semana he tenido con una persona nueva que ha entrado a la empresa, lleva 15 días, he tenido con él una conversación porque ellos entienden que tienen que darse prisa, prisa por aprender, prisa por hacer, por hacer, por hacer. Y yo le decía, no, 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 no. Tú eres lento ahora mismo, pero lo que tienes es que aprender bien y luego ya cogerás rapidez. Ahora es un tiempo de invertir en formación tuya para que aprendas, porque a mí las cosas no me gustan de cualquier manera. Entonces, para que aprendas nuestro sistema, para que aprendas las maneras de trabajar, para que aprendas a conocer productos, maquinaria, tal. Y eso no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Claro, Entonces, bueno, pues eso también tienes que ir aplicándoselo a la gente, a los trabajadores, porque entiendo que es verdad que ellos que ya tienen una trayectoria de empresas, de donde vienen, pues igual el sistema es diferente. Piensan que tienen que rendir desde el primer día. Y desde claro, el primer día, si tú quieres que tus trabajadores funcionen como trabajas tú, tienes que invertir tiempo. Y no claro, es una pérdida de tiempo, ¿eh? Te lo digo, vamos, está comprobadísimo que no claro. es una pérdida de tiempo, es una inversión. Claro, y bueno, este tema es interesantísimo, vamos a volver ahora a retomarlo, pero antes, eh, un poco me gustaría que ahondáramos en realmente cuál era esa diferencia de visión que tú tenías del trabajo del servicio de limpieza, y que explicases un poco eso, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el servicio de limpieza? ¿Cuál es ese propósito o esos principios en los cuales tú sustentas esa forma de hacer que luego, ¿no? Vamos a ir desgranando cómo lo llevas a, digamos, desde la contratación de la formación del personal, ¿no? Hasta otros temas, ¿no? De salarios, despidos, etcétera, que se puedan vivir dentro de la organización. Pero antes de desgranarlo, un poco que nos cuentes qué era eso diferente que tú veías sobre el servicio de limpieza, diferente a la empresa en la que tú trabajabas, diferente a la socia que tú llegaste a tener, ¿no? Y de cuál es esa visión, ¿no? Porque tengo que decir que una de las cosas que, bueno, que aunque estamos las dos en Cantabria, realmente nos conocimos a través de LinkedIn, aunque luego Ujú. hemos tenido el placer de conocernos personalmente y hacer cosas juntas, pero, Personalmente, pero una de las cosas que llaman más la atención, ¿no? Es cuál es tu visión sobre el servicio de limpieza, que, como digo, llama mucho la atención porque creo que es un sector que lamentablemente ha estado muy denostado, ¿no? Aunque es tan sí, sí, imprescindible, que nos hemos dado cuenta mucho durante la pandemia, ¿no? De lo imprescindible sí, que es, sí, sí, sí. pero que tú siempre has tenido esa visión, ¿no? Y que de alguna manera, no sé si decir que dignificabas y luchabas por dignificar tanto un sector que siempre ha estado como más a la sombra o más, no sé, como que parecía que no era tan importante cuando realmente, fíjate, ¿no? En la pandemia, ¿no? El servicio de limpieza ha sido como vital, Sí, ¿no? Entonces, vital, bueno, que vital. nos cuentes un poco sobre esa visión tuya diferente a cómo lo entienden otros colegas dentro de tu sector. Mira, yo lo he tenido fácil, ¿eh? No ha sido una cosa que haya tenido muy difícil porque el resto de empresas de limpieza que funcionan por mi zona, pues eso, son diferentes. Yo en principio no quería marcar la diferencia en mi personal. Mi personal tenía que ir con
una serie de equipamiento. Van equipados con su uniforme, con sus zapatos de seguridad. ¿Qué pasa? Que eso aquí es muy difícil. Es muy difícil encontrar, o por lo menos cuando en mis inicios era muy difícil encontrar una empresa de limpieza que funcionase con el personal asegurado. Y tú no puedes meter o puedes tener un trabajador si no les respetas. Lo primero, su convenio. Mínimo, les tienes que respetar su convenio. Y en su convenio marca pues, que tienen que ir calzados con zapatos de seguridad, con un uniforme. Entonces, lo primero que quería hacer era respetar a los trabajadores. Si puedes darles más, mejor, pero mínimo tienes que respetarles su convenio. Y eso aquí era muy difícil encontrar. Entonces, y luego, la diferencia también que nosotros, digamos que yo veía que había que marcar era que aquí lo que se hacían con las empresas de limpieza es sacar los beneficios del trabajador, escatimándoles sueldos, derechos. Y yo siempre he dicho, y siempre se lo he dicho a mis clientes, que yo el beneficio de mi empresa tenía que salir de mis clientes. Entonces, para yo poder ofrecerles a mis clientes ese grado que también buscábamos de profesionalidad y de diferencia, para eso tenía que respetar a los trabajadores. Entonces, es como todo ir un poco encadenado y sobre todo tener confianza en los trabajadores. Para mí la confianza en ellos, y es lo primero que digo en las entrevistas, es yo necesito trabajadores que funcionen por ellos mismos. Yo no tengo tiempo ni personas dedicadas a ir detrás de cada trabajador. Y es verdad que eso me ha costado gente que ha entrado y ha salido, pero me he quedado con un equipo que es totalmente pleno de mi confianza. Yo sí estoy en la empresa, fenomenal, y si no estoy en la empresa, funcionan todos por ellos mismos. Y entre ellos colaboran muy bien. Y eso es otra de las cosas que digo en las entrevistas. Para quedarte en esta empresa tienes que tener un equilibrio con tus compañeros, porque es verdad que cada uno somos de una manera, pero ellos hacen una piña y un grupo maravilloso. Entonces tienen que ser compatibles. Cada trabajador que entra tiene que adaptarse a la plantilla que ya hay. Claro, porque cuenta un poco cómo os organizáis, porque dices, tienes que estar, digamos, compensado con el resto de tus compañeros, porque trabajáis por equipos, ¿no? Trabajamos por equipos. En principio nosotros empezamos con un equipo en Laredo y cuando yo ya me separé de mi socia quedamos con un equipo también en Guriezo, en una de las empresas que tenemos allí. Entonces, allí hay 2 personas y evidentemente en un momento dado, por ejemplo, se han tenido que cambiar horarios porque a una le ha surgido un problema personal y la otra no ha tenido ningún problema en cambiar el horario. ¿Por qué? Porque entre ellas se complementan súper bien. A mí eso no me da ningún trabajo. A mí me da el trabajo de una persona me cuenta su problema y yo a la otra le digo, oye, hay que cambiar horarios porque hay aquí un tema personal que evidentemente no contamos. Y lo entienden perfectamente porque hacen un núcleo. O sea, ellas como que se van engranando. Que un día, por lo que sea, necesita la otra cambiar, pues cambia. Y no tienen ningún problema entre ellas. Y a mí eso lo que me conlleva es que el cliente está contento porque ellas mismas van viendo las necesidades de la empresa o se las cuentan las responsables y ellas mismas van haciendo el trabajo. O sea, ellas mismas se organizan. A mí lo único que me hacen es decirlo porque tengo que estar al corriente de los cambios, pero nada más. Y luego, te hablo de ese equipo, pero tengo el equipo de Laredo o el equipo de Santander. El equipo de Santander funciona igual. El personal que está en Santander, ellas tienen su trabajo en diferentes horas que ni se ven, pero luego si se tienen que cambiar por cualquier tema o tienen, mira, hace poco han ido el equipo de Santander a hacer ellas
una limpieza juntas que había que hacer en los servicios de Santander y han ido juntas y se han encontrado pues que en el espacio donde iban había una inundación de un vecino de arriba y ellas mismas han gestionado, me han llamado, me han dicho, pero también han llamado a los responsables de ese trabajo, de esa empresa. Y ellas mismas han solucionado el problema, cosa que el cliente, claro, encantado. O sea, ellas se gestionan ellas solas. Es verdad que tienen que dar explicaciones no, tienen que dar Información, ¿no? información a la empresa porque tenemos que estar pendientes también de luego pues hacer un seguimiento al cliente, oye, pues qué ha pasado con esto, tal, pero siempre se gestionan ellas solas. Claro, para todo eso, lo que te contaba, tienes que darles una formación y sobre todo tienen que entender la política de la empresa y que la empresa, tienen que saber que la empresa confía en ellas plenamente, plenamente. Claro. Entonces, vosotros tenéis como la sede en... Laredo. Eso es, ahí tenéis la sede, ¿no? Pero luego, según por zona geográfica, en los que tenéis clientes, vais montando equipos que Equipos. o sea, informan a la Autogestionan. empresa, o sea, tenéis un contacto fluido, pero además ellos o ellas tienen un contacto entre ese equipo para poder gestionarse en su zona, digamos, autogestionarse, ¿no? Autogestionarse, totalmente. Vale. Aparte de que nosotros mismos comentamos que ellos se autogestionen, es verdad que a veces del equipo de Laredo hay, por ejemplo, 2 personas que están también enlazadas con ellas para, si en un momento dado tienen vacaciones, tienen baja, ahora con la pandemia, oye, es que me ha sentado mal la vacuna. Tenemos 2 personas que hacen un poco como de correturnos, Claro. digamos, ¿no? Y entonces, entre ellas mismas también, a nosotros, por ejemplo, esta semana nos ha surgido un problema con unas llaves y entre ellas mismas se han solucionado para, oye, no te preocupes, yo te cojo las llaves, te las hago, te las llevo, te las traigo, ¿tá? Y yo no tengo que moverme, Claro, porque ellas mismas se gestionan. Sí que es verdad que con el equipo de Laredo, que es, digamos, el que tenemos, que también ahí hemos afinado. Porque claro, ya vamos siendo tantos que no puedes estar todos los días planificando, planning. También ahí hemos hecho, en el grupo de Laredo hemos hecho diferentes equipos que se gestionan con una encargada, y esos 2 returnos que se van solapando los trabajos y ya te digo, se van cubriendo ellos entre ellos. claro, claro. Entonces, digamos, la encargada es un núcleo diferente a nosotros, porque nosotros estamos igual más a mirar trabajos, a ir a ver clientes, yo qué sé, a siniestros que salen, urgencias. Entonces, ellas mismas, por eso te digo que es muy importante que entre ellos se lleven bien, porque cuando no puede el uno, puede el otro. Y da igual que tú tengas en el planning que hoy trabajas de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si un compañero mío necesita que yo haga algo extra, yo voy a ir. Claro. Entonces, voy a ir, voy a informar a la empresa que, oye, se he ido tal día, me voy a coger la hora pasado mañana. O ten en cuenta que he estado hoy más tiempo o tal. Pero ellos mismos resuelven problemas. Con lo cual, nosotros estamos súper tranquilos. Claro, claro. Porque ellos son totalmente independientes. Claro. Y claro, entiendo que eso se basa en una, digamos, en una cultura que tenéis dentro de la empresa de absoluta confianza Total, en ellos. Claro, y total. una pregunta, ¿no? Que puede surgir. ¿Habéis tenido algún problema de algún miembro de algún equipo
que se haya aprovechado, digamos, de esa confianza para, no sé, hacer menos o aprovecharse de alguna manera? No, no, porque ¿sabes qué pasa? Que lo que te comentaba, hay gente que no se ha quedado en la empresa, se va, porque entre ellos mismos enseguida dan la voz de alarma. Claro, claro, Es claro, que ya no es cuestión de que tú tengas que controlar, claro, ellos mismos se controlan. claro. Es Ellos, que, claro, ellos mismos se dan la voz de alarma. Oyes, María Jesús, yo tengo el equipo de Laredo. Oyes, María Jesús, que nunca jamás se deja un trabajo ni una urgencia que tenga un cliente sin hacer. De hecho, a nosotros el sábado pasado yo estaba mirando trabajos en Santander y me llamaron. No, no me llamaron del local que tenemos, de la tienda de venta de productos, que había surgido una urgencia. Y entre ellos se organizaron y fue una persona a cubrir esa urgencia. Un sábado que ella ya había terminado su jornada laboral, pero salió de su casa y se fue. A mí el cliente, que es un cliente de todo el año, súper agradecido, me ha llamado, esto era una comunidad, me ha llamado el administrador para decirme, de parte de este presidente, me ha dicho que a la profesional que ha venido hacer esta urgencia, que por favor la tenemos que dar una compensación. Es que le hemos dicho que no, porque ya se le compensa dentro de la empresa, porque evidentemente entendemos que eso hay que compensarlo, claro, que ella coja, salga de su casa y tal. Entonces, entre ellas, entre los equipos, se alertan y claro, se controlan. Y lo claro. mismo lo hacen para lo bueno que para lo Y para lo malo. malo, claro. Claro, es que esto es una cosa, ¿no? Que es como extraordinaria, ¿no? Cuando depositamos la confianza y tenemos esta manera de organizarnos por equipos, ¿no? Ya no se trata de que un manager, un mando intermedio, el jefe, esté pendiente de que cada uno haga su trabajo, sino que como están en el equipo entre iguales, ¿no? Claro, Digamos que es el propio equipo el que estabiliza precisamente esas malas conductas, ¿no? Entonces, de tal claro. manera que en vez de, como podemos pensar, ¿no? Lo típico de en una empresa con una estructura más jerárquica, de que todos nos hemos podido encontrar a lo mejor a la típica persona un poco de, sí, de saber muy bien qué contarle al jefe, pero luego a lo mejor no tener tan buena relación con los compañeros y tal, y al final va como subiendo y tal, en esta nueva forma de organizarnos, lo que ocurre es lo contrario, ¿no? O sea, al Todo final, lo como contrario. tú reportas a tus iguales, a los que hacen el mismo trabajo que tú, lo que ocurre es que la persona que intenta aprovecharse de ese sistema acaba siendo No encaja, como, claro, no puede, no no puede, encaja, no no encaja, encaja, no claro, no encaja. encaja. De tal Yo es manera, una de las cosas claro, que siempre advierto mucho y es uno de los puntos donde más hago hincapié en las entrevistas de trabajo. Para trabajar aquí tienes que encajar dentro del grupo de tus compañeros, porque al final es que es lo más importante. claro. Y bueno, ya que antes de entrar, porque nos vamos a ir, si te parece, a un poco a cuál es ese proceso de incorporar a alguien en la empresa, pero antes de eso, que has dicho, la tienda de ventas de productos, eso, ¿no? Aclarar un poco, porque vosotros tenéis, como has comentado, la sede en Laredo, digamos, principal, Sí, los equipos sí. autogestionados, que no tienen por qué ir a Laredo, ni No, no, muchísimo no, menos, no, sino no, que no. funcionan en los territorios. Y eso también me da la sensación de que ha sido algo muy positivo a la hora de este crecimiento que habéis tenido de 5 a 20 y tantas personas en Ah. escasos 5 años y con pandemia de por medio. Pero además eso, vosotros tenéis una tienda que vende producto directamente al usuario, digamos, a cualquier persona que quiera comprar un producto de limpieza. Sí, pues mira, esa también fue otro motivo de los de que dices, bueno,
es que yo, lo de la empresa de limpieza, que los comerciales te vengan, porque empiezas y todos los comerciales te visitan, pero luego te visitan 1, 2 veces y ya dejan de visitarte. Entonces, yo veía que eso tampoco era normal, porque lo que se hace es, yo te mando un pedido todos los meses de lo que necesito y ya está, y te vuelvo a ver el pelo 1 vez al año. Entonces, había materiales y maquinaria que a mí no me convencían y sabía por redes sociales, porque investigas un poco, que había cosas nuevas y nadie te las presentaba. Entonces, dijimos, vale, esto vamos a ver qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que se puede ofrecer y qué es lo que hay de nuevo. Entonces, cambiamos radicalmente todo el material, empezamos a ver que funcionaban las microfibras, la cantidad de maquinaria que hay, que eso es uno de los también de los temas que nosotros creemos que es muy importante a la hora del que el trabajador funcione. El quitarles el peso del trabajo, porque la limpieza es muy dura, y invertir en maquinaria que les quite trabajos y dolores musculares, porque al final todos los que hemos trabajado en limpieza acabamos con los mismos dolores. ¿Qué pasa? Que en eso también invertimos mucho dinero. Quitamos las fregonas de algodón que dan mucho trabajo y pesan mucho, cogemos palos de fibra que pesan mucho menos, o sea, cuidar todos esos materiales, tanto a nivel de trabajador como a nivel de cliente, porque veíamos que había muchísimo conserje. Aquí en Cantabria todavía existe mucho conserje. Productos que te pueden ayudar a hacer la limpieza muchísimo más llevadera, y todo eso trasladado a los clientes. Llegó un momento que los clientes mismos nos demandaban: oye, tenéis estas fregonas, oye, tenéis estos palos, oye, tenéis estos cubos, ¿me puedes proporcionar? ¿Me puedes proporcionar? Y entonces uno de nuestros fuertes a los clientes es que muchos les gestionamos el almacén y les proveemos de los materiales y de los productos que ellos necesiten, tanto papelería como productos como material. Y eso también, aparte, a nosotros en lo que es la zona oriental de Cantabria nos ha dado una imagen totalmente diferente, porque claro, cuando tú sales con un generador de vapor que te llega por la mitad y te vas a una casa, yo me acuerdo que las primeras veces nos decían: oye, es que mi casa no está tan sucia como para traer esta maquinaria. No, es para facilitarnos a nosotros el trabajo. Claro, eso te hablo de un generador de vapor, como te hablo de una persona que te llama y te dice: oye, es que mira, en la oficina tengo a 3 que son asmáticos o que son alérgicos al polvo, ¿qué podría hacer? Pues mira, nosotros dentro de nuestro mantenimiento te podemos poner cada cierto tiempo unos cañones de ozono, cuando no está el personal, te descontaminamos el aire y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso te hace marcar una diferencia. Y al marcar tú la diferencia, tus trabajadores también son diferentes, les miran diferentes, están formados para que ellos sepan funcionar así. Y eso también te da una imagen totalmente diferente de cara al cliente. Y para nosotros, el haberme incorporado todos los productos y toda la maquinaria ha sido hacer una imagen totalmente de la empresa. Claro, y eso lleva a montar la tienda. Claro, ya después vimos que nos surgía muchísimo estrés. Eso fue, vamos, que ibas por la calle y te decían: María Jesús, es que qué ambientador más bueno echáis en mi comunidad. O habéis ido a casa de mi madre, no sé qué. No, es que me ha dicho mi marido, que trabaja en la empresa de no sé qué, que es que utilizáis un producto para el suelo que no sé cuántos. Entonces, todo eso nos acarreó que durante 2 años estuvimos: oyes, me traes, y andábamos con el coche o con una furgoneta de la empresa repartiendo a muchos sitios. Claro, muchas veces toda esa información que te la dan por la calle, tú no llegas a gestionar todo.
claro, porque no te acuerdas de todo. claro, claro. Entonces, es que te dije hace 2 semanas y dijimos, bueno, esto hay que cambiarlo. Y entonces fue lo de montar el local. El local le tenemos como, no como una venta de productos, sino como un centro de trabajo. ¿Por qué? Porque allí hacemos reuniones. Creemos que es también muy importante a los clientes que les vendemos producto formar a sus trabajadores. Porque yo, por ejemplo, este verano fui a un restaurante a llevar un pedido y sus trabajadores estaban utilizando el producto en puro, cuando hay que diluirle. Tú no tienes ni necesidad de gastar tanto dinero, ni tampoco viene bien. Con lo cual, yo te formo a tus trabajadores. En un mes que tú tengas bajo de clientela, o yo que sé, febrero, que en Laredo es un poco plano, te formo a tus trabajadores. Y entonces allí hemos hecho un centro de reuniones, hemos hecho una venta de productos de profesional para los particulares y para los profesionales que quieran venir a vernos, y de material también. Y bueno, pues también tenemos las oficinas, es un poco un centro de encuentro, de reunión, de ventas, vienen a contratarnos servicios, y luego sobre todo hay mucho entra y sal de gente que viene, te dejo las llaves, te pago, hazme una factura, oye, es que he perdido la factura de no sé qué, ¿me la puedes dar? Entonces ahí tenemos también a una persona que se dedica a solucionar todos estos problemas. Claro. Con lo cual, es otro grupo que tenemos ahí. Claro, es otro grupo. Equipo. Diferente. Con otro equipo, con otros roles y otras funciones. Claro. Y María Jesús, además, todo esto lo lleváis al entorno virtual a través de las redes sociales, ¿no? Totalmente. La boutique del mocho, ¿no? Claro, la boutique del mocho, que no veas lo que funciona, ¿eh? En Facebook funciona muchísimo. Instagram menos, pero también es porque tampoco tenemos tiempo para dedicarle más a las redes sociales. Entonces, sí que es verdad que cuando tengamos ya todo más organizado, ese equipo digamos, del centro de trabajo, lo que es la parte tienda, tenemos que desarrollarlo más. Claro. Ese es un proyecto futuro. Un proyecto futuro. Bueno, entonces entiendo un poco, recapitulando esto que hemos hablado, tan interesante, ¿no? Un poco tu visión parte de este querer profesionalizar el sector, ¿no? De formar a las personas, de dignificar el trabajo, y de aportar todo lo que se pueda, ¿no? Desde maquinaria, formación, buenos productos, etcétera, para poder llevar a cabo, ¿no? Ese propósito, ¿no? Que además viene de tu experiencia trabajando como limpiadora en empresas de limpieza, ¿no? Y de vivir todo esto en primera persona. Y a partir de aquí nos vemos este crecimiento en 5 años bastante grande, y como tú dices, y podíais ser más. Lo que pasa es que entendéis que hay que dar una sostenibilidad para que los trabajadores tengan el tiempo. No se puede crecer de cualquier manera. Eso es. No se puede crecer de cualquier manera. Hay que invertir en muchas cosas, no ya solo en formar al personal, porque eso le dedicas un tiempo. Al final, el que quiere funcionar como nosotros funcionamos se queda encantados, trabajan súper bien, entre ellos se llevan genial, pero aparte de eso, claro, tienes que contar con que cada equipo tiene su vehículo, sus maquinarias, su material, todo eso, pues claro, repercute a la hora de es una inversión. Crecer. Claro. Es una inversión a todos los niveles. Claro. A todos los niveles. Entonces está esa parte de dignificar el sector y de profesionalizarlo, y por otra parte esta visión tuya de depositar la confianza en tus trabajadores, ¿no?
Ujú. Y con todo esto, pues hemos hecho un poco un recorrido de eso, de cómo habéis crecido, de cómo os organizáis y esta forma de organización favorece ese crecimiento, de, bueno, un poco los diferentes proyectos que surgen, ¿no? De la tienda, luego llevar eso a redes sociales, ¿no? Que además es un proyecto que un poco tenéis ahí como para poder seguir trabajando en él, ¿no? Y ampliarlo. Y ahora me gustaría que pasáramos un poco a quizás aterrizar estas cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, vamos a andar un poquito en cómo contratáis, ¿no? Y esta formación que le dais y cómo entendéis desde la entrevista, ¿no? El que entiendan los valores de la empresa, los principios, cómo trabajáis, etcétera, cómo lo formáis y este entendimiento que al principio decías también, ¿no? De decir, vienen queriendo ser muy eficientes desde el principio, teniendo que producir cuando realmente es como hay que tener ese periodo de formación para luego ya poder andar solos, ¿no? Pues si te parece, vamos a hacer un poco un recorrido desde cómo contratáis a cómo se da, por ejemplo, una situación de despido y cómo entendéis vosotros el despido o cómo personas que entran no terminan de cuajar y acaban saliendo de la empresa. Y luego ya pasamos a temas de salarios, información y demás. ¿Te parece? Un poco contrataciones y despidos. Perfecto, Abrimos sección. muy bien. Sección nueva. Contrataciones, vamos a ver. Otra cosa que también tenemos fácil hasta ahora. ¿Qué pasa? Que tenemos un entorno privilegiado a la hora de conocernos todos en el pueblo o en la comarca, ¿vale? Porque yo tengo gente del País Vasco que se ha venido a vivir a Cantabria, o gente de toda la comarca, Limpias, Colindres, Santoña, o sea, gente de Santander. Tengo también personas que son extranjeras que se han venido a vivir a España, a Cantabria en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú inicias lo que dices, una manera diferente de ver las empresas y ven el entorno que funcionas de diferente manera, te vienen los currículums rodados. Pasa también con los clientes, ¿eh? A mí hay clientes que me llaman y me dicen, no, es que quiero que me lo hagas tú. O sea, porque el boca a boca, cuando te mueves en un sitio tan pequeño, funciona muy bien para lo bueno y muy bien para lo malo. Nosotros la imagen que tenemos es de una empresa diferente, de que se trabaja bien, y entonces nos mandan muchísimos currículos. Y luego nosotros al principio lo que haces es preguntar a tu entorno y a tu personal. Oye, ¿os conocéis a alguien que pueda encajar, que os guste o que necesite trabajar o que les gustaría entrar en la empresa y tal? Y así vamos mirando, porque al principio también dices, bueno, voy a coger, siempre en todas las entrevistas dejo claro que esto es un negocio, porque eso sí que lo tenemos claro, es un negocio, que hay que encajar, que hay que querer trabajar y que nosotros vamos a intentar que estén lo más cómodos posibles, sus compañeros también, pero que hay que querer trabajar. Y la limpieza es muy dura, ¿eh? Entonces, por eso entendemos que hay que dar todas las facilidades del mundo. Entonces, pues normalmente lo que hacemos unos contratos cortos, ¿vale? Pero en cuanto ves que la persona encaja, le hacemos indefinido o contratos por periodo de 1 año o 2 años. Entonces, es muy raro que una persona que en el primer contrato corto le veas funcionar, porque ya te digo, la alerta te la dan enseguida los compañeros y te dicen, pues necesita un periodo más corto que otros, pero o necesita va a necesitar un periodo más largo que otros, María Jesús, porque es un poco más lento aprendiendo no sé qué, limpiar cristales o saber qué máquina tiene que utilizar. Pero una vez de que pasan ese periodo, si sus compañeros dicen
se queda, se queda. Y en mi empresa es muy raro que la gente no lleve, pues yo tengo los trabajadores, desde los 5 que se quedaron conmigo, están prácticamente todos. Y luego es muy extraño que una persona que lleve conmigo tiempo se vaya. Pueden surgirles nuevas ofertas de trabajo mejores y no en la limpieza, suelen ser otras empresas, porque la gente está muy formada. Entonces se van porque les han salido el trabajo de su vida y nosotros estamos siempre encantados y siempre mantenemos con ellos una relación. Y si no, la gente que está conmigo lleva años y años, desde mis inicios. O sea, de los 21, los que van entrando nuevos, pero el resto llevan conmigo muchísimos años. Por eso también le das confianza al cliente, Claro. porque no cambias constantemente de personal, Claro. Sino que siempre van, puede ir gente nueva, pero siempre va con una veterana. Claro, claro. Que además me imagino que en el sector de la limpieza la rotación suele ser alta de personal, Mucho, muy alta, ¿no? mucho. Es como la hostelería. Claro. Como la hostelería. Claro, claro. Y María Jesús, constantemente entrando y saliendo gente, entrando y saliendo gente. Entonces, los despidos o son por periodos muy cortos porque o se van ellos o les dices, mira, es que no nos vales. Entonces son periodos muy cortos o es que prácticamente no tienes que despedir. Claro, claro. ¿Y cómo es esa formación? ¿Cómo enfocáis esa formación? Bueno, la formación... Al principio. Nosotros siempre formamos e intentamos formar por la formación esta que luego puedes pasar a descontarte de la seguridad social y, o sea, formaciones que nos dan otros. Pero también mucha formación dentro de nuestra personal, porque nosotros sí que tenemos claro que nos gusta trabajar de una manera. Es verdad que formamos nosotros mismos porque nosotros también damos formación. Nosotros, de hecho, el año pasado estuvimos dando formación de un curso de limpieza y desinfección en Cruz Roja. ¿Vale? Estamos capacitados porque acudimos mucho a los fabricantes de productos, claro. Estamos con ellos, visitamos fábricas, hacemos ferias, vamos a ferias. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa formación que nosotros adquirimos, se la pasamos tanto a los trabajadores con los que estamos como a clientes, que muchas veces es verdad que hay clientes que tienes que ir y darles charlas de cómo haces, e incluso ellos mismos te piden, oye María Jesús, a ver si te pasas un día por aquí, o que se pasa Alejandro, que también es el que se mueve, a que se pasa Alejandro por aquí, a ver, que me diga cómo tengo que hacer. Entonces, eso da muy buena imagen. Y cuando dices que hacéis el primer contrato cortito, entiendo que esa persona se une a un grupo, ¿no? A un equipo, sí. Y ese equipo es el que le va enseñando, oye, pues esto lo limpiamos así, esta máquina se utiliza, o sea, es el propio equipo el que le enseña. El propio equipo. El que le enseña a qué máquinas tiene que utilizar o qué productos, efectivamente, pero bueno, eso nos pasa también con las prácticas. Hay muchísima gente que hace prácticas con nosotros, por ejemplo, del curso este de Cruz Roja, que aparte de quedarse gente en la empresa, hicieron un montón de ellos prácticas con nosotros. Claro, les vas enseñando por qué. Porque es muy curioso. Yo cuando empecé este curso les dije, quiero que me digáis ¿qué se os vino a la cabeza el día que visteis un curso de formación de limpieza y desinfección? Pues limpiar, barrer y fregar escaleras. Y les dije, bueno, pues ya veréis, os voy a hacer esta misma pregunta al final del curso. Ya veréis lo emocionante que es la limpieza. Está muy desconocida la limpieza. Y es una cosa que a mí me entusiasma. A mí me encanta limpiar. Y siempre, bueno, cuando dimos el curso me decían, no, hay más que verte o oír hablar de ello. Porque es verdad que la limpieza es muy desconocida.
tienes trabajos verticales, tienes limpieza de áreas alimentarias, tienes de industria, tienes tratamientos de suelo, tratamientos de descontaminación en áreas blancas, bueno, un montón de cosas que cuando se lo explicas a los chicos se entusiasman. Claro. Y de hecho yo tengo una chica de estas de Cruz Roja que siempre me dice, nunca en la vida, bueno, sus padres todavía todos los meses la preguntan, ¿pero vas a seguir en la empresa de limpieza? Y dicen, sí, 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 sí. Están encantados. Claro, luego les formas en elevadores, carretillas, en lo que te digo, en limpieza de áreas alimentarias. Todo eso lo hacemos externo, pero luego le das mucha formación tú a nivel de prácticas y de cómo utilizar esos equipos. Claro, claro. Y claro, es una de las ventajas que tenemos en la empresa, que la gente entra con una visión de lo que es una empresa de limpieza y descubre todo un mundo, un mundo que de verdad que es alucinante y emocionante. Claro, es que amas la limpieza y eres capaz de cumplir ese propósito de la profesionalización del sector precisamente por esa visión tuya, ¿no? Y ese amor que le tienes a una profesión que además es muy desconocida, como te digo, en la sociedad. Yo creo que la pandemia nos ha hecho ver a muchos la importancia, ¿no? Realmente que tiene, pero que hasta entonces estaba muy denostada, ¿no? Y entiendo que al final, claro, se producen pues todo lo que ocurre en el sector de alta rotación, de gente que en un momento dado lo tiene como comodín, ¿no? De, bueno, me saco mientras que tal, y fíjate que tú en tu empresa, con ese propósito, ¿no? Y con esa coherencia al hacer todo, al final la gente entra y se queda encantada y descubre todo un mundo. Encantada, Claro. por eso mismo es que no es, a veces, mira, te dicen, ¡jo, María Jesús, hasta dónde has llegado! ¡Qué bien! Enhorabuena por haber conseguido lo que has conseguido. Y sí, es verdad, enhorabuena por haber conseguido, pero es que no lo consigo yo, lo consiguen ellos mismos. Claro. Porque entienden, llegan a entender el mundo de la limpieza y llegan a emocionarse con ello. Claro. Y María Jesús, y el tema de, abrimos otra sección, la sección salarios, información económica de lo que se cobra por los servicios, o sea, que un poco, como tú decías, ¿no? Yo entendía que como mínimo hay que respetarles el convenio, eso como mínimo. No sé si a día de hoy tenéis una política que está un poco por encima, digamos, que los salarios son mayores a la media del sector. Me gustaría que hablásemos de ese tema y de cómo entienden la transparencia de la información, precisamente, ¿no? En este sentido, de económica, salarios, lo que se cobra por los servicios, etcétera. O eso, qué nivel de transparencia y un poco los salarios. Mira, nosotros los salarios siempre hemos respetado el convenio, ¿vale? Es muy difícil, eso es otro de los puntos a favor que tenemos para que la gente nos mande los currículos. Es muy difícil encontrar una empresa de limpieza que pague por convenio. Muy difícil, te juro, muy difícil que sean empresas que se trabaje una jornada de 38 horas semanales, que son lo que marca el convenio. Que si trabajas más tiempo, lo libres o lo cobres. Claro. Esa es un poco nuestra política. Tú tienes que respetar los derechos de los trabajadores. Ellos tienen 14 pagas anuales, con pagas extras incluidas, y luego tienen 28 días laborables, sin contar ni domingos ni festivos, que eso lo llevamos también a rajatabla. 28, total, en realidad entre los 28 días y el día personal que tienen suman 5 semanas de vacaciones. Eso también, o sea, se lleva por convenio a rajatabla. Es verdad que les intentamos que nos pasen vacaciones para saber un poco equilibrar,
Y lo que se intenta, y para ellos es muy importante, para nosotros también, porque es una manera de que la gente funcionemos todos contentos, es respetar, por ejemplo, oye, mi marido le dan las vacaciones del 15 al 30 de septiembre, ¿puedo coger esos 15 días tal? Pues estupendo. Oye, es que mi mujer no sé qué tal, oye, es que mira, esta semana tengo a los niños de febrero, me cojo vacaciones porque tal. Y para nosotros muy, 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 muy importante es el compatibilizar la familia y el tiempo familiar. Entonces, hay gente que dice, yo por ejemplo tengo una chica que viene desde Santander todos los días y me dice, María Jesús, para no levantar a la niña tan temprano, porque la trae al colegio aquí, entro a las 7, pues perfecto, se queda más tarde y ya está. Otra, no, mira, que es que el niño no sé qué, voy a cambiar el turno de 6 a 12, pues fenomenal. No, es que no, o sea, intentamos que compatibilicen sus horarios con sus parejas, con sus hijos, y eso lo llevamos de siempre. Y creemos que es muy importante, ¿eh? Porque si tú puedes hacer tu vida personal más fácil, vas a trabajar más a gusto. Entonces, por ahí van un poco los tiros. El convenio siempre. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo un asesor que tuve que cambiar de asesor, pero el que tengo ahora es buenísimo. ¿Se va por encima del salario de convenio? Imposible. Con los precios que se barajan en la limpieza, imposible. Pero, por ejemplo, yo este año sé que se está empezando a firmar convenio y hablando, mira, el viernes mismo he tenido esta conversación con el asesor, le digo, introdúceles ya en la nómina un 2% más. No se ha firmado convenio, pero me da igual. Entonces, el convenio marca este año un 1,5 o con un 1,7, pues, y si les estoy pagando un 2, evidentemente en esos porcentajes no vamos a hacer diferencias. Que nos encantaría, y siempre se los decimos, que esto de la limpieza fuera un poco más mejor pagado, tuviera más margen y se les pudiera pagar mucho más, evidentemente. También es verdad que la gente que es responsable de equipo y eso tiene en su nómina la categoría, ¿eh? Y eso creemos que también es muy importante, que cada uno desarrolle sus trabajos y que en su nómina la categoría se le refleje. Claro. Que eso, reflejarlo en la nómina quiere decir pues que también va más sueldo ahí. Claro, claro. Y entrando un poco ya en, bueno, haciendo un recorrido, ¿no? Nos damos cuenta de que realmente tu empresa funciona diferente, no solo a otras empresas del sector, sino en general a muchas empresas, ¿no? Sobre todo en el nivel de la gestión, ¿no? De cómo podemos llamarlo lo que comúnmente llamamos la gestión de personas, ¿no? Que vemos que en tu caso se deposita una confianza plena en el trabajador, que funcionáis por equipos autogestionados, ¿no? Que se autogestionan realmente su trabajo del día a día, que no se les controla, que no tienen un temporizador, ¿no? Como para controlar el tiempo que entran o tal, que lo único que controláis es que tengan todas las vacaciones que forman parte de lo que digamos, los derechos que tiene, sí, sus derechos. el convenio que lo marca Sí. y tal, pero que es lo único que controláis, ¿no? O sea, que eso realmente se lleve a cabo y no se controla otras cosas que está totalmente depositada la confianza y se autogestionan. Entonces, me gustaría un poco que dieras tu visión, como si le hablaras a otro empresario que tenga una empresa que funcione de la manera
que es mayoritaria todavía, ¿no? Que funciona más del control, ¿no? Del control y de esta gestión de las personas basadas en el control, del control de a qué hora entran, de si entran un poco más tarde, de los objetivos que se le pueden marcar, que no se le da margen a autogestionarse mínimamente el trabajo. O sea, de este paradigma un poco de esta predicción y control, ¿no? Excesivo de las personas, ¿no? Desde la cúpula, podemos decir, o desde los mandos, digamos, directivos e intermedios. ¿Qué le dirías a un empresario a una empresaria que funcione, ¿no? De una manera que todavía es mayoritaria y tradicional, basado en tu experiencia, ¿no? Porque da mucho miedo cuando se habla de depositar la confianza en el trabajador, porque existe la creencia de que si se deposita la confianza, aquello se va a descontrolar, no se van a cumplir objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, como si le hablara a otro empresario y basado en tu experiencia, ¿qué le dirías de esta nueva forma, ¿no? de trabajar en una empresa, ¿no? Basada en autogestión? Mira, yo el discurso que siempre le doy a los empresarios con los que colaboramos es yo le doy plena confianza a mis equipos. ¿Por qué? Porque a mí me reporta tranquilidad. El estar constantemente siguiendo al personal lo que te crea es un estrés tremendo, pero no solo a ti, sino al personal. Yo tengo empresas, he visto empresas que funcionan así, tienen una cantidad de bajas por ansiedad, por depresión, y luego lo que fomentas en los trabajadores es decir, mira, que hoy ya no te aguanto más, que me voy al médico, que me dé la baja. Para mí es importante que el trabajador esté contento, yo también. Y es que al final el trabajador coge las bajas por depresión o por ansiedad, pero es que tú también. Claro. No hay quien lo soporte. Con un volumen de trabajo como el que yo tengo ahora mismo, yo no podría estar haciendo un seguimiento a mis trabajadores. Tendría que contratar gente Claro. que hiciera ese seguimiento. Con lo cual me lleva a que mis trabajadores cojan bajas, a que tengo que tener más personal. Con tener más personal tienes más gastos. Entonces yo no creo que sea, a mí quizás por motivos personales, como yo empecé trabajando en limpieza, no creo que sea el sistema, pero de ninguno, ¿eh? Yo tengo también clientes que funcionan un poco como yo y si mis trabajadores van a tomar un café no tienen ningún problema porque saben que luego se van a quedar esos 10 minutos de café. Es que hay que fomentar también el que tus trabajadores hagan una parada, porque no somos robots, somos personas, somos humanos. Hay veces que no te sale una cosa o estás en la misma posición 2 horas y necesitas cambiar. Claro. Y si tú, como jefe o como empresario, te pones ahí y lo haces, lo vas a entender. Yo siempre digo que tú puedes mandar las cosas cuando las has hecho tú. Yo es una práctica que siempre les digo a mis responsables de la empresa, de los equipos, a mi hijo que está conmigo en la empresa y yo misma. ¿Cómo ves las cosas? Haciéndolas tú. Claro, evidentemente, si tú estás 2 horas así, en la misma posición, vas a terminar con el cuello doblado. Yo igual en media hora, otro en 1 hora, pero necesitas cambiar. Claro. Si tú no puedes cambiar y te obligan a estar en esa posición, mañana vas a coger la baja. Claro, claro. Porque es que no hay quien lo lleve. Un día tras otro, tras otro. Y el seguimiento de los trabajadores. Es verdad que igual te van a producir las 8 horas, pero si van a estar pensando, yo siempre digo, si tú tienes 2 ojos constantemente aquí, es que al final cojas una baja, claro, por ansiedad o por depresión. Es que no hay quien lo aguante. Claro.
Y que al Ese final, cuando tú depositas la confianza en las personas responden. responden, responden. Yo, vamos, es que no tengo a nadie de mi plantilla que no me responda, que tenga que estar. Puedo tener a unas mejores en una cosa y otras mejores en otra. También es verdad que tú a lo que tienes que dedicar el tiempo, en vez de estar a controlar al personal, es a observar al personal y ver en qué es bueno. Para mí eso es súper importante. ¿En qué eres bueno? En esto. Pues en esto te voy a meter. ¿En qué eres bueno? En relaciones de manejar a tu equipo. Ahí vas a ir. ¿En qué eres bueno? En atender a los clientes. Pues ahí vas a ir. En organizar trabajos. Pues ya está. Yo creo que la energía la tienes que gastar en ver, porque no todos somos buenos en lo mismo, Claro. en ver qué material tienes. Porque al final dices, ¿qué material tengo yo en estos chicos, en estas chicas? Claro. Esta es buena en esto, en coordinación, es líder en equipo, es buena diciendo, este trabajo te has quedado corta, María Jesús, pues a presupuestar trabajos, porque luego esa es otra cosa de las que tú puedes generar en tus trabajadores, quitar responsabilidades en cosas que haces tú y decir, si yo tengo una persona buena en esto, voy a trasladárselo. Claro, ver las fortalezas y además eso hace no solo que al ponerla ahí vaya mejor a la empresa, sino que la persona va a fluir más porque se le da bien eso de manera natural. Natural, y ella misma se ve recompensada porque dice, oh, qué bien, qué contenta estoy. Es que este trabajo que me has mandado me chifla. Claro. Y entonces eso les aportas un chute de energía que dicen, qué bien estoy trabajando aquí, ¿para qué voy a buscar otra cosa? Claro. Y luego, estoy contenta, pues, oye, es que hoy hace falta quedarse, ¿no? Me quedo. Yo he tenido un cliente este verano que su servicio solo lo podíamos hacer un domingo porque, porque él trabaja de lunes a sábado por la tarde y solo se podía hacer un domingo, que es cuando se cierra. Yo cuando surgen clientes así, lo primero que hablo con el cliente le digo, mira, necesito un grupo de voluntarios que quieran trabajar el domingo, necesito que sepas que te voy a cobrar la hora por encima porque es un festivo y yo se los voy a tener que pagar como festivos, lo entiende el cliente y lo entienden los trabajadores. Yo llamo y digo, chicos, o pongo en el grupo, chicos, tenemos este cliente que necesita que le hagamos la limpieza de la nave en domingo. ¿Quién se apunta? Se apuntan todos. Fíjate. Se apuntan todos. No, solo necesito a 5. Pues esta vez vamos tantos y para el próximo vamos diferentes. Porque ellos mismos se van rotando. Claro. Y dicen, no, yo este domingo tengo comunión, por ejemplo. No puedo, no pasa nada, para el siguiente. Claro, Y eso es una maravilla, eso te da una tranquilidad, te dan unas ganas de trabajar, una energía. Claro. Que yo estoy encantada. Qué reconfortante es escucharte, María Jesús. Qué reconfortante. Cuánto de esta energía, ¿no? Y estas ganas de hacer necesitamos, ¿no? Y una cosa que me parece súper interesante es cómo es que, claro, ¿no? Donde ponemos el foco, ponemos la energía. Y cuando ponemos el foco en el control, estamos tan enfocados ahí y que, como tú dices, no nos damos cuenta de que al final ni te hace bien a ti, porque se habla mucho de, ahora que está muy de moda el término de burnout del trabajador, ¿no? O de, pues eso, la alta tasa de bajas, de depresión, de estrés. Pero eso, poco se habla también de, de que lo sufren muchísimo los mandos directivos. La Muchísimo. soledad, la presión, Los o sea, no es bueno suicidios. ni para uno ni para otro, pero es que además te hace tener que acabar contratando a más gente para que haga exclusivamente la labor de control, que al final repercute en, tienes más personal dedicado a eso, más gastos, y al final todo es como una espiral negativa, ¿no? Cuando realmente si somos capaces de entender
que cuando uno confía, las personas responden y las que no responden acaban yéndose, ¿no? Sí, total, sí, Porque no sí. encajan, ¿no? Entonces, Mm. es como esta espiral, pero al contrario, positiva, de energía, de ganas, de todo. Y entonces eso repercute en el crecimiento de la empresa, repercute en que estamos todos más contentos, en que somos capaces de sentirnos plenos en el trabajo. Y que eso no quiere decir, como tú bien dices, ¿no? Que acabemos ni en el buenismo, ni en entender que al final no es un negocio y que no. O sea, aquí cada uno, pues si asume más responsabilidad, se le ve repercutido en la nómina. Esto es un negocio, pero cuando se hacen las cosas desde la convicción, la transparencia, la confianza, en todos los sentidos, en decir, oye, me sale un cliente para trabajar un domingo, pues yo le digo, primero, yo no voy a obligar a nadie, tiene que salir gente en mi equipo voluntaria para hacerlo y además te tengo que repercutir que esto es un día festivo y se cobra tanto a tanto y entonces lo trasladas a tu equipo y cómo responde, ¿no? La gente responde y la gente tiene Y ganas eso de te hacerlo, da tiene ganas de una trabajar. energía Brutal, ¿no? Que es, pues brutal. como te digo, como muy reconfortante y además creo que, o sea, es que tu testimonio es tan importante, María Jesús, porque muchas veces que bueno, yo le llamo como este nuevo paradigma, ¿no? En el que cambiamos este conjunto de creencias, que a la gente no hay que controlarla y presionarla para que cumpla objetivos, en la gente hay que depositar la confianza y ya verás cómo van a cumplir esos objetivos que tú podías pensar, incluso Y mucho mucho más. más, ¿no? Aportan Entonces, mucho más, ¿eh? este cambio de paradigma normalmente se habla a lo mejor con empresas que son como más tecnológicas, eh, digo, más tecnológicas o empresas de sectores que están muy basados en la tecnología o sectores más nuevos, ¿no? No sé, marketing o lo que sea, pero Mm. claro, dices es que tu testimonio es una empresa de limpieza que fíjate, con esa visión que tú tienes y el amor que tú le tienes a la profesión, cómo has sido capaz de profesionalizar en un sector, dar dignidad a los trabajadores en su trabajo, hacer que gente que desconocía el mundo se enamore de esa profesión, de que trabajen a gusto, de que hagan más y de que tu empresa además crezca, ¿no? Con todo eso es como el círculo virtuoso, ¿no? Que le dicen. Al final todo va a más, todo Mm. florece y qué importante es tu testimonio, de verdad, María Jesús. Gracias, Eh, me emociona. claro, porque Muchas además, gracias. con todo esto que hemos pasado, la pandemia que hemos sufrido todos, ¿no? Sí. Eh, a veces, y hablábamos antes de ponernos a grabar, se nos olvida porque volvemos a la vorágine y a todo rápido, ya no reflexionamos, ya no pensamos, pero cuando hemos estado con esa incertidumbre todos encerrados en nuestra casa, es decir, qué importante es que podamos virar hacia eso, hacia sentirnos plenos en nuestro trabajo, a que nuestro trabajo nos dignifique, a sentirnos que podemos aportar y eso hace que si hay que trabajar un domingo, todo el mundo quiere Mm. hacer bien su trabajo, todo el mundo quiere hacer más, se siente bien y va a su casa y es más feliz y compagina su vida con su vida familiar y le aporta mejor a su hijo. Es que al final que la Esto es toda gente, una o rueda. sea, claro, es una rueda y si están a gusto Mm. contigo en tu empresa, eso se transmite luego en su familia, en su entorno, en sus amigos, en todas sus relaciones. Y con esto quiero pasar con esta reflexión del impacto en otro entorno fuera del trabajo a esta última reflexión que siempre me gusta tener con respecto a precisamente cómo esta nueva forma de hacer en las organizaciones, como la tuya, repercute a un nivel mayor, ¿no? A escala territorial. Y bueno, y siempre digo, claro, yo me embarqué en el doctorado queriendo entender cómo escalar esto, ¿no? A un nivel mayor. Y siempre le pregunto a las personas que pasan por aquí, por empresas de futuro, ¿cómo creen que esto puede extrapolar, ¿no? Que ya hemos hablado un poco de, es que ya a nivel individual la persona que se siente bien dentro de su trabajo, que se siente que se confía en él, que saca el trabajo, que lo hace bien, que aporta, que se siente pleno, ya repercute en su entorno, en otros sistemas a Mm. los que pertenece, pero
enfocándonos un poco más desde el punto de vista de la organización al territorio, además como nosotras trabajamos de manera conjunta en esto, me gustaría que explicases un poco, bueno, yo ya sé que vosotros además esta visión de querer impactar en vuestra comarca, en vuestro valle, la lleváis desde siempre. Y me gustaría que contaras un poco ese propósito vuestro de querer impactar en el valle, ¿no? Más allá de lo que podéis hacer en la empresa, y que cuentes también un poco esta ilusión que compartimos de poder trasladar esta forma de trabajar autogestionada de la empresa al territorio, que es lo que estamos empezando a hacer y que me gustaría que lo contaras tú. Pues a ver, no sé si lo voy a saber contar bien. Seguro que sí. Porque, bueno, nosotros el impactar en el entorno lo tenemos claro de siempre, de siempre. Pero más como equipo y como empresa, hemos intentado, que es verdad que para esto nos ha servido muy bien LinkedIn, os hemos conocido a vosotros, hemos entrado en este proyecto. Hemos conocido otra gente que nos ha llamado también porque nos veían inquietos, como Líderes Cantabria, como CISE. Bueno, pues es verdad que todo esto a la hora de influir en el entorno, los empresarios que te siguen un poco y con los que hablas a diario, te dicen, ¿cómo os movéis? ¿Y cómo hacéis esto? Y entonces les das un poco las pautas que tú sigues. Y se quedan un poco, en principio se quedan un poco sorprendidos, ¿eh? Porque es verdad que la gente, nosotros lo que hemos notado en el entorno es que es verdad que la gente tiene ganas de hacer cosas, pero luego entran en la desidia y en la comodidad de decir, ¡buf! Te dicen, no, llámame, el día que os reunáis, llámame, pero luego como que se van desinflando, ¿no? Entonces, tienes que tener los proyectos claros para enganchar a la gente. Y cuesta, cuesta. Nosotros lo que hacemos es hablar mucho con los empresarios. También tenemos la suerte que tocamos muchos gremios, trabajamos mucho con albañiles, con fontaneros, con hostelería, con empresas de conserveras, o sea, tocamos muchos puntos, con farmacéuticos, con tal. Tocamos mucho tipo de empresa y entonces, claro, cuando te oyen y te ven y les dices un poco el modelo que tú intentas implantar en tu empresa, vamos, que le tienes implantado, intentas decirles, muchos no te quieren oír, ¿eh? Ya. Hay gente que no te quiere oír. Les genera rechazo. Sí, también es verdad que nosotros estamos notando muchísimo el cambio generacional en las empresas. Ahora con gente más joven, más nueva, más preparada, no lo sé. Sí hay gente más preparada, pero no sé si es por eso, sino porque ven una forma diferente de trabajar y están más dispuestos a escuchar. Claro. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es trasladar toda nuestra energía. Claro. Y en ese, como tú dices, a través de las redes, creo que también en algún momento coincidimos en CISE o en alguna reunión de aquí en Cantabria, pero gracias a LinkedIn hicimos como una mayor conexión y me acuerdo que la primera vez que nos vimos en persona, pues hablando un poco, ¿no? De esta, porque claro, lo primero es, tú has llegado a construir tu empresa con esta forma de relacionarte con los trabajadores sin tener simplemente porque no estabas satisfecha y porque veías carencias habiendo tú trabajado en una empresa de limpieza como trabajadora y teniendo como estos valores personales que te hacían entender que esto tenía que ir por otro lado, ¿no? Pero esto te nace a ti de una manera, digamos, muy intuitiva. O sea, no, en tu caso no ha sido, porque hay empresas que a lo mejor
¿Conocen empresas que funcionan así o llegan a ciertos libros? Siempre hablamos del libro de la Luz o de libros que ha servido para que gente tome la decisión de cambiar la forma, pero digamos operando de otra manera, pero en tu caso ha sido algo que te ha salido de una manera muy natural. A ver, yo desde que mis hijos eran muy chiquitines, debe ser algo innato en mí, porque desde que eran muy chiquitines siempre les decía, yo no sé si vais a querer estudiar o trabajar, pero en lo que hagáis, sed los mejores y sobre todo, pensad algo que os haga feliz, porque es muy duro. Y yo lo entiendo así, ¿eh? Y es que cuando lo digo, parece como que entra en mi interior, en mi estómago. Es muy duro levantarte todos los días o acostarte todos los días pensando mañana tengo que ir a trabajar. Y por suerte o por desgracia, la mayoría de los humanos, eso es una cosa que tenemos que hacer a diario. Entonces, es una parte de nuestra vida que es lo que más tiempo te lleva, casi. Entre eso y dormir ya lo tienes casi el día completo. Entonces, para mí es durísimo pensar en alguien que venga a mi empresa con dolor de estómago, de decir, jo, es que tengo que ir a las 6 de la mañana a trabajar y es que no me apetece nada. No, por Dios, yo es que eso no puedo asimilarlo en mi interior, ¿eh? Entonces, eso es lo que trato de transmitir al resto de empresarios de mi entorno. Tú tienes que darle la fortaleza a tu gente, porque al final es tu familia, de decir, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días encantado, me tomo mi café, mi bollo, mi no sé cuántos, y luego me voy a trabajar y me veo allí y trabajo y voy donde esté el cliente y tengo buen entorno y, o sea, con felicidad. Es que si no, qué triste, Ya. qué triste. Y precisamente eso fue lo que un poco nos hizo, como tú dices, ¿no? Compartir este proyecto de, oye, ¿y si esto, en esta idea de cómo podemos trasladar esto al territorio? De decir, no me gusta mucho la palabra empoderar, ¿no? Pero esta responsabilidad que asumen, en tu caso, ¿no? Tus trabajadores dentro de tu empresa que se autogestionan, cómo trasladar esto al territorio de tal manera que los ciudadanos también tomemos esa responsabilidad y entendamos que podemos tener canales que a veces, muchas veces nos lleva a la frustración porque sentimos que al final no tenemos canales o qué vamos a hacer desde nuestra posición o tal, ¿no? Entonces, este proyecto en el que estamos juntos de, oye, vamos a ver cómo nos podemos organizar autogestionadamente. Estamos como prototipando, ¿no? En Cantabria, es decir, cómo en Cantabria podemos empezar a formar a equipos en diferentes zonas de Cantabria, que aunque es pequeña, pero es verdad que yo desde Santander o operando mayoritariamente en Santander y viviendo aquí, para mí es muy complicado entender problemas concretos o idiosincrasias que podéis tener en el Valle de Asón, por ejemplo, en Laredo, ¿no? Entonces, ¿cómo autogestionamos por equipos en el territorio basándonos en la confianza, en esa formación de herramientas que nos permitan, en este caso, entender la complejidad, ¿no? En tu empresa es entender pues el mundo de la limpieza, cómo se limpia, ¿no? en cada sector o tal, como comentabas antes. En nuestro caso en el territorio es cómo dotamos de herramientas a los equipos que funcionamos autogestionados para que utilicemos herramientas de pensamiento sistémico, que son herramientas que lo único que hacen es entender toda la interdependencia que tenemos en el territorio, porque al final todo está conectado. Muchas Todo veces está conectado. es que un problema que pueda parecer que tiene el sector privado no es solo del sector privado, es del sector privado, es de la población civil, porque las personas trabajan en las organizaciones, y es también del sector público porque el sector público legisla, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a entender todas estas interrelaciones para a través de estos equipos poder fomentar mesas de trabajo, poder en un momento dado plantear proyectos que podamos llevar de manera transversal en los territorios? Y ahí surge, sobre todo, yo creo que es muy importante que entre los equipos saquemos
veamos qué carencias hay Claro, y quién las puede solucionar. claro, totalmente. Porque, claro, es que en cuanto empiezas a trabajar con un equipo, eh, porque yo puedo ver que una empresa o una serie de, o un gremio en particular no está funcionando bien, pero claro, tienes que tener esas herramientas para, o- y gente dispuesta a trabajar conjuntamente. Claro, Eso es una cosa que a la gente le da muchísimo miedo. El trabajar conjuntamente parece como que vemos que los problemas, bueno, sí, ya se solucionarán. No, 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 hay que trabajar por solucionarlos. totalmente. Entonces, lo que nos tenemos que rodear es de todo tipo de gente, no gente válida, de todo tipo de gente, porque muchas veces el que menos piensas es el que te va a dar la fórmula y sencilla de solucionar esos problemas. Claro, claro. Pero al final, esto pasa como la espiral negativa que hablábamos antes en las empresas cuando estamos bajo el mando y el control, o la espiral positiva Mm, de cuando estamos en la confianza. Al final somos como imanes que vamos atrayendo a personas, y hay muchas personas que tienen muchas ganas de hacer cosas y de poder formar sí, parte de mm, equipos que quieran hacer cosas, ¿no? Ese fue como nuestra experiencia en el primer equipo que montamos aquí en Santander, que Santander. de todas las personas que entraron, prácticamente seguimos todas, y de cómo eso luego lo estamos viendo con el equipo que vosotros habéis montado en el Valle de Asón, ¿no? Y Sí, gente de diferentes nosotros sectores. totalmente diferentes, gente de diferentes sectores que además son con personalidad, porque además lo que comentábamos antes, tienes el estar en este entorno tan pequeño, está muy bien porque al final todos te conoces como personas, como, qué inquietudes tienes y tal. Entonces, la ventaja es de que todos somos totalmente diferentes y hay gente que somos pareja, otra gente que está sin pareja y tal, pero aún dentro de las mismas parejas funcionamos totalmente diferentes, somos personalidades totalmente diferentes y eso te da una riqueza Sí. que dentro del equipo dices, bueno, es que lo que no se le ocurre a uno, se le va a ocurrir a otro. Y si luego se une más gente, bienvenidos a trabajar por el Totalmente, entorno. totalmente. Y qué bonito Claro. esta sensación que tenemos cuando tenemos algún encuentro, alguna sesión, de, como tú dices, ¿no? Y, igual que en tu empresa, que sentís como esta energía, ¿no? Es decir, esta energía de ilusión, de esperanza, de esta retroalimentación que nos damos de, oye, estamos juntos en esto, Estamos estamos juntos. haciendo cada uno desde su territorio, pero conectados, pero enriqueciéndonos todos, ¿no? Y consiguiendo cosas, ¿no? Que bueno, llevamos poco tiempo con este proyecto a nivel territorial, pero es verdad que en este poco tiempo ya hemos conseguido varias cosas, ¿no? Tuvimos un encuentro en la Sí, sí, Biblioteca sí. Central, que vinieron agentes de todos los sectores, directores generales de la administración, del gobierno, vinieron empresarios, o sea, vinieron un montón de gente Empresarios y que, pudimos pero exponer. además de sectores, empresarios de sectores totalmente diferentes que dices, yo no sé, que además ves que cualquier empresario de cualquier sector te puede aportar. Y al Totalmente, final, si al final es que el estar enlazados, el estar en comunicación, para mí creo que es básico. El ver otras cosas, otros sistemas de gestionar también, total, de, de otros problemas también. Todo total, enriquece, ¿eh? Creo totalmente. que todo enriquece. Cuando pase un tiempo, volvemos a grabarnos y damos cuenta Perfecto. de los avances que De vamos la consiguiendo diferencia, en este querer escalar perfecto. estas formas de relacionarnos de la organización al territorio, que bueno, teniendo además tu ejemplo, ¿no? De en 5 años con pandemia de por medio, de haber pasado de 5 a 21 trabajadores increciendo, ¿no? De manera sostenible, pero que no para de crecer,
seguro que tendremos muy buenas noticias también en el territorio. Seguro que sí. Mira, yo si tuviera que poner una frase final de mi manera de gestionar la empresa, diría que el depositar la confianza en mis trabajadores a mí lo que me da es tiempo para pensar en nuevas metas de mi empresa y que nos aporten a todos bienestar. Claro, qué bonito, María Jesús. Bueno, ha sido un placer esta conversación. Yo de verdad espero que le llegue a la gente que esté buscando respuestas a preguntas que hasta ahora igual no haya encontrado. Me parece que de verdad, tu experiencia y tu relato es súper inspirador, y estoy convencida de que va a hacer mucho bien. Y nada más que agradecerte de verdad tu tiempo, tu pasión, y bueno, por todo lo que nos queda por celebrar juntas, María. Por vivir y por hacer juntas, que en eso estamos. Pues muchas Bueno, gracias pues a vosotros. Y a muchísimas ti, gracias. vamos. Un beso Seguimos fuerte. hablando, Marian. Un besito. Adiós. Hasta luego.